Ay, la historia sí que se repite en vez de reafirmarse, en vez de corregirse, en vez de reiterarse de otro modo. Y a veces se presenta como una tragedia y luego vuelve como una miserable farsa. Eso mismo lo escribiría Marx, quien lo creyera. Y las sociedades y los pueblos parecieran no aprender del pasado porque lo olvidan muy fácilmente y por eso están condenados a repetirlo. Pero hay quienes nos ofrecen ante esas coyunturas de repetición de la repetidera un pasado idílico que nunca existió, una retrotopía que en realidad es un retroceso, y otros, tan oportunistas como los primeros, los de siempre, nos ofrecen una utopía desbocada, delirante y paranoica que carece de condiciones de realización y de futuro, porque también la mueve a esa utopía delirante y paranoica una feroz voluntad de poder. Ambos, los de la retrotopía y los de la utopía, tienen hambre y sed de poder, porque sin él no pueden vivir. Y entonces, sí que vale la pena recordar el pasado y saber que, por ejemplo, el 7 de febrero de 1948, Jorge Eliezer Gaitán convocó una marcha de silencio en Bogotá para protestar por las oleadas de violencia que azotaban al país. Y los marchantes debían permanecer en absoluto silencio. Y quien lo creyera, 2 meses después fue asesinado y estalló el Bogotazo, que cambió para siempre la historia de este país y que desestabilizó las principales ciudades. A partir de ese momento se abandonaron los centros y también se rompieron los puentes con la tradición. Pero no voy a hablar de urbanismo en esta videocolumna, simplemente hago ese repaso para señalar que también surgió a raíz del atentado contra Miguel Uribe Turbay la pregunta de si estábamos volviendo al pasado. Los que somos mayores de 40 años nos acordamos de esa época tenebrosa de finales de los 80s y de los 90s, en donde desgraciadamente se asesinaba uno tras otro a candidatos presidenciales en Colombia. Fueron asesinados por la mafia y a los jóvenes sicarios que atentaron contra sus vidas los mataban, borraban las pruebas. Y es el gran temor que revela hoy el periodista Daniel Coronel a propósito del muchacho, del adolescente. Yo no diría el niño sicario, decir el niño es ya infantilizarlo, del adolescente que atentó contra Miguel Uribe Turbay, que no sabía ni siquiera quién era la víctima a la que debía dispararle. Me dijeron, me señalaron, me condujeron, era por plata. Y alguien lo golpea justo cuando lo atrapan para que se calle, para que no diga, para que no hable. Es evidente que hay que proteger su vida para tratar de hilar, para tratar de desenmarañar el horror y para tratar de que la justicia, una vez más en Colombia, no quede impune. Y ante ese atentado espantoso contra Miguel Uribe Turbay, a quienes hemos encomendado en oraciones, o por lo menos hemos guardado minutos de silencio por su salud, y confiamos en que ojalá se restablezca, en que ojalá vuelva a la vida. Y si vuelve a la vida, sería un testimonio de alguien que confronta sus ideas y que no van a morir porque están en el espacio, en el escenario, se supone, de un país democrático, de un Estado social de derecho. Y que son absolutamente legítimas, como lo son las del centro o las de la izquierda, o las de quienes consideramos que la vía armada se quedó mandada a recoger y que la combinación de todas las formas de lucha es una trampa, tan tramposa como el populismo o como los populismos de derecha o de izquierda que hoy azotan al mundo. Pero lo que llama fundamentalmente la atención es que en la Fundación Santa Fe concurrieron como aves de rapiña la mayoría de políticos, y los que no fueron, desde sus tribunas, empezaron a hablar, fingiendo condolencias hacia Miguel Uribe Turbay. Pero lo que les importaba era sacar réditos, lo que les importaban eran los likes, lo que les importaba era hacer política. Otras personas que no son políticos
desarrollaron un espacio para la oración, para la plegaria, para el rezo del rosario, que es absolutamente legítimo en un país católico. Pero lo que llama la atención es que los politiqueros de oficio, esos que prometen escuelas y puentes donde no hay ríos, llegaron en masa a sacarse fotos con asesores de imagen para mostrar sus condolencias. Y por supuesto, para sacar los réditos que corresponden a uno y otro lado, a uno y otro bando. Y es una desgracia. Pero surgió un corolario curioso y es la convocatoria de la Marcha del Silencio para un día como hoy, domingo, desde el momento en que filmo esta videoconferencia. Y sí, a las 12 del día la Plaza de Bolívar estaba llena. Y no hubo necesidad de fleteo, no hubo necesidad de funcionarios públicos que temen por su contrato, como algunos dicen. No hubo necesidad de minga indígena que se queda en los campus universitarios, alojada por solidaridad con las minorías, para luego marchar y llenar la Plaza de Bolívar con sus bastones de mando. No hubo necesidad de eso. Mucha gente vestida de blanco y en silencio marchó. No hubo violencia, no hubo atentados. Y lo mismo ocurrió en el resto del país. Por supuesto, esto va a servir para que muchos pretendan recuperar esa marcha del silencio y decir que hay una mayoría silenciosa. Pero esa recuperación de la mayoría silenciosa por las derechas es tan inocua y es tan equívoca como los que se jactan de hablar a nombre del pueblo, de ser portavoces del pueblo, cuando en el mejor de los casos se hacen pueblo en imaginación. Es exactamente lo que ocurre con los retrotópicos, los que nos ofrecen un pasado idílico que nunca existió. Esos van a hablar de las mayorías silenciosas para tratar de recuperarlas. Y los otros, los de la utopía desbocada, delirante y paranoica, seguirán haciéndose pueblo en imaginación y diciendo que ellos son la voz del pueblo. Pues bien, retomando esa frase célebre de Jorge Eliezer Gaitán, de que el pueblo es superior a sus dirigentes, el pueblo es superior a sus dirigentes cuando rechaza que lo recuperen como pueblo, cuando rechaza que lo recuperen como masa o como mayoría silenciosa y cuando dice yo soy ciudadano. Esa es la categoría que cuenta, la ciudadanía, porque quienes nos movilizamos por una u otra causa que consideramos justa, no somos ciegos, sordos y mudos o borregos para que unos u otros nos recuperen. Los utópicos delirantes y paranoicos o los retrotópicos que nos hablan de un pasado idílico que jamás ha existido. No, somos ciudadanos. Y esa noción que supo entender Bolívar al final de su vida y que hoy se revolcaría en su tumba cuando muchísimos dictadores pretenden de una manera absolutamente abusiva recuperar su legado. Y me refiero a uno en concreto, al vecino Maduro, que no cesa de sacar a Bolívar cada vez que se le da la gana, como otros no cesan de citar mal citada 100 años de soledad, como si no hubiesen leído sino una pequeña partecita de la obra magnífica de Gabo, cuando deberían leer más bien El otoño del patriarca y reconocer que hay vacas que se asoman a los balcones presidenciales. Sí, se convocó una marcha del silencio para bajarle el tono a las palabras que matan, a las palabras que son sicariato moral, cierto, a las palabras más que soeces y groseras, a las palabras que acaban con el otro, llamándolo sicario, llamándolo nazi, llamándolo sepulturero, llamándolo neoesclavista, o también llamándolo guerrillero, llamándolo terrorista, porque es exactamente lo que vivimos hace algunos años. ¿Se acuerdan ustedes cuando todos los que no comulgaban con la seguridad democrática eran terroristas? Pues bien, yo me pregunto si ahora todos los que no comulgan con el cambio petrovskesco entonces son neoesclavistas, nazis, fascistas. Por supuesto que hay que bajarle el tono.
y bajarle el tono sobre todo a los calificativos que lo que hacen es descalificar a quien así los enuncia. Y hay que aprender de los errores del lenguaje, cuando es un lenguaje más que soez, cargado de resentimiento social o de complejos de clase, de creerse de mejor familia, o también cuando está cargado de odio. Sí, hay que conjurar el odio. Y algo que me llama la atención de esta marcha del silencio no es para que las ciudadanías quedemos calladas, para que los ciudadanos nos silenciemos. No, al contrario, los que debemos hablar, los que debemos opinar, somos los ciudadanos. Y el pueblo es superior a sus dirigentes cuando se reclama ciudadano. Y cuando como ciudadano, como hace 35 años, los ciudadanos y las ciudadanas, las ciudadanías libres, optaron por la séptima papeleta. Quizá hoy se necesite una octava papeleta, pero esa octava papeleta no les pertenece ni a los utópicos delirantes y paranoicos que como Moisés pretenden conducirnos atravesando el Mar Rojo, ni a los retrotópicos que nos ofrecen un pasado idílico que jamás existió. Si se trata de arreglar nuestras cuentas como sociedad, en democracia y a partir del respeto a las instituciones, son las ciudadanías, somos los ciudadanos los que debemos convocar esa octava papeleta. Y creo que a eso vamos a desembocar, porque ahora evidentemente vendrán los otros, los utópicos, paranoicos y delirantes, a mostrar quién la tiene más grande, no sé si más gruesa, al llenar plazas, al llenar parques, al llenar calles. Y así seguirá la cosa, porque por más de que se hable del silencio, si hay unos que se tienen que callar, que tienen que poner la mano en su boca, son los políticos, los politiqueros de oficio, que prometen escuelas y puentes donde no hay ríos. Esos son los que se deben callar, esos son los que deben guardar silencio, porque no son emblema moral de nada ni de nadie, no son mesías de nada ni de nadie, simplemente son servidores y como servidores deben guardar silencio. Dejen tanta palabrería y tanta verborrea mal utilizada, porque además de que les falta rigor intelectual, carecen de dignidad moral y ética y sobre todo de presencia estética, de formas elementales en donde uno les cree porque se siente representado por ellos. No, son los políticos los que deben guardar silencio. Las mayorías no tienen por qué ser silenciosas y no tienen por qué dejarse recuperar. Las mayorías son reflexivas. Los ciudadanos entramos en reflexión y yo creo que ante estas muestras de políticos de uno y otro lado, a ver quién habla más a nombre del pueblo, a ver quién habla más a nombre de las instituciones, a ver quién se las da de más demócrata, somos los ciudadanos los que quizá debemos reencauzar este movimiento de Colombia si las diferencias siguen agrietándose y si no nos basta con la carta de navegación que desgraciadamente se volvió colcha de retazos de la Constitución de 1991. Pero es ese movimiento ciudadano y libre, no calladito, no marchando por los andencitos y no oportunista como las politiqueras nayibescas que si se necesita que se paren en la cabeza, se paran en la cabeza para conseguir likes y votos. Esa es la caricatura máxima, pero como esas nayibes, hay muchísimas otras politiqueras y politiqueros a diestra y siniestra, arriba y abajo y adelante y atrás, que pretenden hablar a nombre del pueblo cuando se hacen pueblo en imaginación, en el mejor de los casos. Entonces somos los ciudadanos los que tenemos que salir de ese silencio, los que tenemos que romper el silencio y hablar cierto, de manera serena, pausada y reflexiva, no de forma estridente y ridícula, sino con argumentos para tratar de recomponer este país que está tan descuadernado y que unos y otros, tanto los utopistas delirantes y paranoicos como los retrotópicos de un pasado idílico que jamás existió, simplemente nos conducen al desbarrancadero. Cállense políticos y dejen que las ciudadanías libres realmente se expresen.